La charla pues la vamos a grabar específicamente porque queremos a ustedes enviarles el link, que ustedes puedan compartir la información también con sus familias. Lo importante es que todos tengamos una información verídica, una información que realmente tenga un sustento y no solo lo que escuchamos a veces de los amigos y de otras personas. Entonces, les sugiero que por favor anoten. Si ustedes se les va generando alguna pregunta durante la charla, anoten, vamos a tener un tiempo al finalizar para que ustedes resuelvan todas esas dudas. No hay pregunta, y hablábamos con el grupo anterior, no hay pregunta tonta, no hay pregunta que uno diga, ay, ¿para qué la dijo? No, ustedes todo lo pueden resolver. En estos momentos pues tenemos a nuestro médico que es Berta Vargas y pues saben que les van a dar una información que es verídica. Entonces, pues Berta, muchas gracias. Gracias a ti, Sandrita. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Sandrita. Aclararle pues a todos los asistentes, primero pues que para la elaboración y la revisión del contenido de esta capacitación, nos soportamos en muchísimos estudios, en una revisión documental. ¿Bien o no? Luis, Hola. Carlos. Ya. Entonces, por supuesto que en lo relacionado con estadísticas, con información de datos de la Organización Mundial de la Salud, de reciente divulgación, he tratado como de remitirme a fuentes noticiosas confiables, como el caso de la BBS, etcétera. Entonces, los invito pues a que, como dice Sandrita, vayamos anotando pues todas estas inquietudes que son muy importantes resolver de manera oportuna, no, o sea, no quedarnos con las inquietudes respecto de cualquiera de las diapositivas y la información que van a recibir a continuación, que es muy extensa y que bueno, arranquemos enseguida porque si no, no vamos a terminar. Arrancamos con un poquito de historia. Recordarles que hay dos términos que estamos utilizando de manera muy frecuente. Uno, que es el COVID-19, que se trata de la enfermedad respiratoria de sintomatología variable, ocasionada por un virus que se llama el SARS-CoV-2, ¿verdad? Este virus hace parte de una familia, es el séptimo integrante de una familia que tiene muchísimos años de estar en nuestro planeta, pero que desde hace aproximadamente 2 décadas empezó a presentar unos cambios, porque generalmente se transmitían en los animales y pues ya es así como hemos tenido 2 epidemias previas por otros 2 integrantes de esta familia. Una en el 2002 en China también, en donde las muertes no superaron los 1000, que fue por el SARS-CoV, ahora es el SARS-CoV-2, y en el 2012 por el virus del MERS, que también es de la familia de coronavirus, que se presentó en Arabia Saudita. Y pues de alguna manera la transmisión, en la transmisión de esa segunda epidemia, tuvo un papel muy importante el camello. En este caso, que es el COVID-19, pues, tiene su nombre precisamente porque pues viene de... Hola, les pedimos el favor que si pueden mutear los micrófonos, porque me queda la duda si me están preguntando algo. Los primeros casos fueron en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en China, como es de conocimiento de ustedes, y se especuló mucho respecto de que se había sido producto de un tema conspirativo, de fabricación intencional para desestabilizar un poco el orden que tenía Occidente sobre el resto del mundo. Está ampliamente demostrado que tuvo una participación súper importante animales como el murciélago, el pangolín,
porque bueno, en estas ciudades de China es frecuente la distribución de animales silvestres en los que pues en algún momento se produjo la mutación y dejó de ser un virus zoonótico y pasó a infectar a la población, a las personas que estaban en contacto con ellos. La que sigue, por favor, la manifestación. Yo no sé si Sandrita puede mutear a los asistentes. Aunque yo también tengo una bulla aquí de fondo. Un vecino tiene una rumba hoy. Espero que no se escuche mucho. Esperemos un momentico Tú mientras Sandrita. reactivas el audio, porque ya silencié entonces. Ah, ok. ¿Me escuchan? Pero, Ahora pero sí, ¿me escuchan? yo sí te escucho y ya quedaron acá. Sí, Bueno, regálame por favor la presentación, Sandrita, otra vez. Bueno, esta diapositiva simplemente para ilustrar cómo de los primeros casos que se presentaron en China se fue distribuyendo a lo largo y ancho del planeta, ¿verdad? Hasta que más o menos un plazo de 3 meses había presencia del virus en todos los continentes. Más o menos a mediados de marzo fue cuando presentamos esta crisis en Europa Media, en donde el número de muertes por día llegaba hasta los 700 y de alguna manera eso impulsó a gobiernos como el nuestro a iniciar el tema del confinamiento tan estricto que llegó hasta el mes de septiembre para tratar de no reflejar esas mismas cifras de letalidad. Eh, Vemos en los países que se ven más oscuros, que son China, Estados Unidos. En abril todavía Brasil no le había pegado tanto, ya en Estados Unidos el tema se estaba saliendo un poquito de control. La que sigue, y ya a finales del año pasado, vemos que pues definitivamente el único que quedó de color clarito fue Groenlandia, pero incluso Alaska, que pues yo me preguntaba cuántas personas pueden haber en Alaska, miren que superó de manera importante incluso a Canadá. ¿Qué vemos aquí relevante? Que países supremamente grandes con poblaciones importantísimas como China, India, Brasil, Estados Unidos, fueron de los más golpeados. Colombia también pues tiene un número súper importante de casos y ahorita en la diapositiva que sigue van a ver el número de casos que llevamos acumulados versus la de letalidad. Y también vamos a hacer una comparación con el tema de la cobertura de vacunación. La que sigue, por favor. Esta cifra de muertes en el mundo de alrededor 2.675.000. Este corte es al día de ayer, 17 de marzo, y esta información es sacada de la página del Ministerio de Salud. Nos hace de alguna manera dimensionar y al comparar con nuestras propias cifras en donde llevamos un total de 2.300.000 casos confirmados y un número aproximado de muertes de 61.498. Yo estoy desde hace varios días revisando esta información para poder hacer la presentación el día de hoy a ustedes y he estado comparando las cifras y del 16 de marzo al 17 de marzo hay una diferencia de 130 en aumento de muertes. Es decir, podemos decir que entre el 16 y el 17 murieron aproximadamente 17 personas. Nosotros en los 2 picos anteriores que hemos tenido, y a pesar pues de que los casos van en aumento después de un descenso importante que se presentó a finales de enero, mediados de febrero, creo que el peor día en el que tuvimos más muertos fueron aproximadamente 400 y fue como a mediados de agosto. Entonces, nuestra letalidad ha disminuido mucho
de una manera importante. Eso hace que la gente se confíe y de alguna manera no cumpla con los protocolos con los que hemos tratado de mantener y de contener esta enfermedad hasta antes del tema de la vacunación. 61.498 muertos en el país nos da cuenta de una población bastante importante. Hagan de cuenta, yo sé que la mayoría de ustedes están en Bogotá, pero el estadio metropolitano tiene creo que una capacidad de 46.000 personas, algo así. Entonces es un número muy grande, más cuando se tratan de personas que de alguna manera nosotros hemos podido saber y entender y conocer de manera cercana el dolor que ha ocasionado el deceso de alguna persona por COVID. La que sigue. Bueno, a continuación voy a tratar de explicar de una manera sencilla esto que no es tan sencillo. No es tan sencillo, pero vamos a tratar de hacerlo sencillo. Nosotros podríamos pensar que una infección por un virus genera toda esta cascada de síntomas porque pues, se trata de una enfermedad infecciosa. Y en este caso particular, la complicación de los síntomas no son porque se trata de una enfermedad infecciosa, sino por la reacción que genera de manera particular en cada individuo en su sistema inmunológico. Entonces, es la reacción del sistema inmunológico lo que hace que se presenten las diferentes sintomatologías. Nosotros tenemos y contamos afortunadamente con un extraordinario e inteligentísimo sistema de defensa que tiene 3 líneas, ¿verdad? La primera línea, que no es una línea tan específica, se llama o es conocida también con el nombre de la línea humoral, es la piel, el, el pH de algunos fluidos en nuestro organismo, como la saliva, el jugo gástrico, etcétera. Y lo que media básicamente es una respuesta de tipo inflamatorio. Nosotros estamos en contacto con algo que el organismo cataloga como patógeno y se produce una respuesta inflamatoria porque confluyen en ese lugar una cantidad de sustancias conocidas con el nombre de citoquinas que hacen que aumente el flujo sanguíneo, llegue más sangre, se produce el enrojecimiento y eso hace de alguna manera o lo que busca es que todo nuestro sistema de defensa trate de identificar las particularidades que tiene ese microorganismo. Es así como ya para la segunda y la tercera línea de defensa intervienen eh, procesos un poquito más complejos, ¿verdad? Porque en esta primera línea son esas sustancias que están circulando permanentemente en la sangre, pero en la segunda, ya cuando se identifica que puede ser un microorganismo que nos va a generar una condición de salud importante, nuestra línea celular de defensa, que son los glóbulos blancos o leucocitos, y más específicamente los B y los linfocitos T, empiezan a generar unas sustancias que se llaman inmunoglobulinas o anticuerpos. Estos anticuerpos no son otra cosa que una etiqueta, ¿verdad?, que se le coloca a estos virus para que al entrar en contacto con las otras líneas o con todos estos grupos celulares que interfieren, como son los macrófagos, que son los que se comen, pues los identifiquen. O sea, de alguna manera le dicen al resto del sistema inmunológico, este es, o sea, mira, estate pendiente con este porque este es el que nos está ocasionando este daño. Entonces, esa segunda línea, que es la de la producción de los anticuerpos, se llama humoral y ha cogido muchísima relevancia. Yo no sé si alguno de ustedes se ha realizado una prueba serológica, que es en donde se ven precisamente estas dos inmunoglobulinas o anticuerpos que se encuentran presentes en esta enfermedad y que son la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. La M es la que, los anticuerpos que se elevan en la fase aguda de la enfermedad y la G es la que permanece más o menos por 3 o 6 meses como un mecanismo de memoria. La tercera y última fase es la celular, es decir, ya después de 6 meses los anticuerpos empiezan a disminuir su presencia en la sangre, pero después de pasado un tiempo, si vuelve a entrar el mismo virus al organismo, los linfocitos B y los linfocitos T, que son nuestros glóbulos blancos, hacen una reacción, ¿verdad? Reaccionan o desencadenan la respuesta celular produciendo nuevamente anticuerpos. La que sigue, por favor.
hay dos términos que nosotros utilizamos y que pues han tomado mucha relevancia y muchísima importancia, y es el tema de la reinfección y de los persistentes positivos. Son dos cosas completamente diferentes. Hay muy poquitos casos reportados de reinfecciones, no tengo el dato exacto. Sin embargo, para que nosotros hablemos de una reinfección, estamos hablando de una infección que se produce después de 90 días de una primera infección. Y la explicación para que esto ocurra es por esta característica que tienen los virus de mutar. Es así como a finales de febrero, en los estudios que se han realizado de todas las variantes presentes en el mundo, ya vamos aproximadamente por 1002 variantes de este virus, siendo las más reconocidas y las que han tomado mayor relevancia la, la, la del Reino Unido, que es la B117, la de Sudáfrica, que es la B135, y la de Manaus, que es la P1. Como dato así interesante para ir adelantándonos un poco en el tema de vacunación, es que pues todas las vacunas que se están desarrollando y que se encuentran en circulación actualmente son efectivas contra esas variables. Y el otro tema son los persistentes positivos, pues que también ha sido objeto de mucho estudio porque de alguna manera en el evento cuando se estaban utilizando las PCR para poder garantizar que una persona pudiera ingresar a un país y seguramente hubiera dado positivo o fue positivo, eh, se notaba que después de pasado un mes, cuando ya se suponía que esa prueba iba a ir negativizándose, seguía reportando positiva. Y después de los 90 días seguía reportando positivas. Entonces eso se conoce con el nombre de persistentes positivos. No tienen síntomas, no son contagiosos. Sin embargo, ese reporte de PCR sigue reportando positivo porque estos fragmentos que van quedando eh, del virus después de la resolución de la enfermedad marcan en este tipo de pruebas que son muy específicas. La que sigue, por favor. Entonces, entrando un poquito ya en materia sobre qué es una vacuna. Una vacuna es un preparado, ¿verdad? Que se elabora en un laboratorio y que básicamente al entrar en contacto con el sistema inmunológico de una persona, lo que ocurre es que se activa la segunda y la tercera línea de defensa. Eso es lo que pasa. Entonces, recordemos entonces lo que dijimos de la segunda y la tercera línea de defensa. En esa donde intervienen los anticuerpos y los leucocitos en la producción de anticuerpos. La que sigue, por favor. En el caso específico de las vacunas que están actualmente en el mercado, en el mundo para el manejo de COVID, tenemos de dos tipos. Una, las que son elaboradas con virus completos y otra que son las vacunas con fragmentos, pedacitos de partes del virus. La que sigue, por supuesto que estas que están elaborados de virus completos han padecido o han sufrido, por decirlo menos, en este proceso de laboratorio, una atenuación de su actividad capaz de producir enfermedad. En contraposición de una de las tantas teorías conspirativas que ha salido en torno al tema de COVID y que se refiere a que qué extraño, pues, que la vacuna se desarrolló en tan poquito tiempo y ha sido como motivo de preguntas en casi todas las capacitaciones que nosotros hemos realizado del tema. Ah, Efectivamente, para el desarrollo de una vacuna hay que cumplir con unas fases que a lo largo de la historia siempre se ha demostrado que se necesita mucho tiempo. Em, pero en este caso particular se contaba con una ventaja y es que en las primeras fases del estudio o de la elaboración de la vacuna teníamos la ventaja de que ya llevábamos 2 décadas desde el 2002 que se presentó la primera epidemia con otro coronavirus, de otro virus de la misma familia de coronavirus. Entonces, de alguna manera y en alguna de la información que he revisado, el material o la información genética contenida es, varía muy poquito entre un miembro de la familia y otro. Entonces, ya la gran parte de la tarea estaba
estaba y que había tardado, miren, más o menos 2 décadas, ya estaba bastante adelantada y de alguna manera facilitó pasar a la fase siguiente, que está relacionada con las últimas tecnologías, eh, en cuanto a manejo de grandes bases de información, que también en estos momentos pues están ampliamente actualizadas y reforzadas y de una manera, podemos decir, sin ánimo de ser optimista, es la realidad. Los laboratorios son industrias que tienen y manejan un potencial económico bastante importante y que definitivamente invierten en todos estos equipos que pueden acelerar y que efectivamente hicieron que estas etapas fueran muchísimo más rápidas. La tercera etapa, que es la que tiene que ver con los estudios clínicos en humanos, contó con la ventaja de que se ha reportado que para cada uno de los estudios de los biológicos, eh, eh, aproximadamente tuvieron la presencia de 40.000 voluntarios. Eso también fue un poco inusual. No es fácil que la gente se presente de manera voluntaria para ser parte de un estudio de una vacuna y en este caso, pues se presentaron de manera masiva al llamado de este voluntariado y poder avanzar en esta otra parte. Estamos en la cuarta etapa, que es la de farmacovigilancia, ¿verdad? Que es ya la revisión de los casos y se ha demostrado en lo que lleva de aplicación la vacuna que ahorita lo vamos a ver en otra diapositiva, arrancó más o menos en diciembre. En algunos países es muy segura, no se han reportado efectos adversos importantes en algunos casos y ahorita también nos vamos a detener un poquito. Ya han sido desvirtuadas la relación entre estos efectos y algunos biológicos. La que sigue, por favor. Estas son las vacunas que están disponibles en el mundo y aquí me quiero detener un momentico en este término que se refiere a la eficacia. Eh, Cuando nosotros hablamos de eficacia, nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene ese preparado, ¿verdad? De disminuir la posibilidad de que la persona se enferme al entrar en contacto con el virus. Si miramos detenidamente, ni la de Pfizer, ni la de AstraZeneca, ni la Janssen, sino la Moderna, ni la Sputnik tienen una eficacia del 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque yo me vacune, no quiere decir que es 100% seguro que no me vaya a enfermar. Lo que sí es seguro es que eh, hay, no nos vamos a morir consecuencia de las complicaciones de la enfermedad. ¿De acuerdo? O sea, garantizamos disminuir la letalidad, pero la eficacia es más o menos en los estudios que se han ido desarrollando, pero que se siguen desarrollando todavía para determinar la eficacia. La que sigue, por favor. Estos son algunas de las clasificaciones de los efectos adversos que están relacionados con la vacunación, no con la vacunación del COVID, con la vacunación en general. Lo mismo pasa pues con algunas otras medicamentos, pero pues que es importante conocerlos y entenderlos, ¿verdad? Para poder dar una explicación acertada del tema. Hay efectos relacionados con el contenido de la vacuna, es decir, que el organismo de algunos individuos reaccionen como una alergia al estar en contacto con el contenido de la vacuna. En este caso, y de acuerdo con la información que yo he recibido a través de diferentes capacitaciones con especialistas, ni siquiera del área médica, sino de sus especialidades muy reconocidas en el manejo de esto, como virólogos, epidemiólogos, es que no está contraindicada la vacuna en ninguna persona, ni siquiera las personas alérgicas. Entonces, lo único pues es que se recomienda que este seguimiento, ese monitoreo o la observación posterior sea un poquito más larga. A todos los pacientes, la recomendación es que se le observe por unos minutos, pero en el caso de que tengamos antecedentes de alergias, pues este periodo de observación sea un poquito más prolongado.
El segundo tipo de efectos es la reacción relacionada con un defecto en la calidad de la vacuna. Esto pues es cada vez menos frecuente. Ocurría cuando empezamos a fabricar la vacuna de la polio hace pues ya muchísimos años, en los que se trataba de un virus completo que se atenuaba y pues se corría el riesgo de que el proceso de laboratorio fallara, pero en la actualidad con toda esta tecnología con la que cuentan estas industrias y además con los procesos de calidad que tienen para garantizar estos productos, pues ese riesgo ha ido disminuyendo. Reacción causada por un error de vacunación. Está relacionado con el error humano en el que puede incurrir la persona que hace la aplicación por una manipulación inadecuada, de contaminación de pronto de la aguja o del área en donde se vaya a vacunar a la persona, que puede generar algún tipo de infección. El otro grupo es la reacción relacionada a la ansiedad asociada a la vacunación. También están documentados, no genera ningún efecto ni hay un reporte grave relacionado con este tema. Y hay otro caso que, pues, ha ocurrido con alguna frecuencia, que son los eventos coincidentes con la vacunación. El caso de las personas que, no sabían que estaban enfermas y se vacunan, ¿ya? Entonces, se presentan los síntomas y a veces los síntomas se pueden exacerbar un poquito más, en este tipo de casos. La que sigue, por favor. Eh, eh, Ahorita les estaba conversando, pues, que el tema de vacunación, o el tiempo que tenemos para determinar esta etapa de farmacovigilancia es muy cortica. Estamos en el mes de marzo y las vacunas apenas se comenzaron a aplicar en el mes de diciembre. O sea, llevamos 4 meses de vigilar los efectos, los posibles efectos de la vacuna en las personas que lo han utilizado, ¿verdad? Entonces, los estudios están a la orden del día en todos los países, en diferentes tipos de poblaciones. Em, Vemos que en el color verdecito oscuro los países que iniciaron con, con, esta, con estas jornadas, entre las que están Estados Unidos, Alaska, China y Rusia, en verdecito más clarito, los que iniciaron en enero. Eh, Miren que ahí está Chile, Argentina, fueron de los primeros países que arrancaron con la vacunación aquí en Latinoamérica, en Sudamérica. Brasil, pues porque desafortunadamente pues la epidemia les pegó de manera muy fuerte. Eh, y por último, los que comenzamos en marzo, aunque nosotros realmente comenzamos con nuestras primeras 25.000 dosis, creo que fue en febrero que llegó el primer lote. A pesar pues de toda esta especulación que se hizo respecto de si se va a hacer, si no se va a hacer, si quiénes se van a beneficiar. Entonces, para su tranquilidad y para la tranquilidad de todos los colombianos, el ministerio, el gobierno a través del Ministerio de Salud ideó lo que se llama el Plan Nacional de Vacunación, la que sigue por favor, para el manejo de COVID, en donde antes de pasar a eso, nosotros podemos ver que a nivel global, la mayoría de los países reportan de alguna manera, un avance importante en la aplicación de la primera vacuna. Como podemos ver aquí, es la misma fotografía tomada en diferentes fechas, en las que las de arriba son del 15 de diciembre y las de abajo son del 31 de enero, ¿verdad? Las de arriba son del 15 de diciembre y las de abajo son del 31 de enero. Las de la izquierda corresponden a la población vacunada con la primera dosis y las de la derecha son esos mismos países con la segunda dosis. Entonces, miren, por ejemplo, qué curioso que en diciembre del año pasado, en diciembre 15, en Rusia, que se ve verdecito clarito, había una cobertura más o menos interesante en relación con el resto de países del mundo de la primera dosis, pero no se había colocado ninguna o muy pocas de la segunda dosis. Es una brecha que se mantiene en nuestro país, que apenas alcanzamos a completar como un 64% de acuerdo a lo último que vi de la primera fase, la que sigue, a ver si puedo
complementar con más veracidad esta información, Sandrita. No, está más adelantico. Les decía que el Plan Nacional de Vacunación fue ideado, realmente es un plan que da una solución desde nuestras capacidades económicas y financieras, ¿verdad? Como país tercermundista que somos, a una problemática de salud grave en la que se priorizó la población teniendo en cuenta la edad, la comorbilidad y el riesgo de contagio. No es un secreto que los mayores de edad son las personas que tienen más posibilidades de morir si se infectan por esta enfermedad, lo mismo que las personas que tienen comorbilidades. Y, por supuesto, las personas que, dependiendo de la actividad o del trabajo que desempeñan, también tienen mayor riesgo. Los principios para diseñar este plan de vacunación son bien bonitos. Nos recuerdan mucho cuando Colombia comenzó a dar sus pininos en todo este cambio que tuvo el sistema de salud a través de la Ley 100, en donde se habla de beneficencia, solidaridad, equidad, justicia, transparencia, progresividad y de interés general. Nos invita como a a culturizarnos, ¿verdad? En esta información que es tan importante, a participar de manera activa independientemente de el papel que estemos jugando en este proceso, pero que en el que si no se logra el objetivo, el segundo objetivo más importante del plan, ya les voy a decir, el primero es disminuir la letalidad de de la vacunación, es decir, es posible que, como les digo, nosotros eh, presentemos en menor porcentaje personas que se sigan enfermando, pero si me enfermo, la idea es que no haya posibilidades de llegar a una unidad de cuidados intensivos. Y el segundo objetivo más importante es lograr la inmunidad de rebaño. Ahorita en la capacitación anterior no lo dije, pero pues las cifras con las que se espera conseguir esa inmunidad de rebaño es el 60% de la población. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Es alcanzar la máxima cobertura de vacunación que impida o que de alguna manera bloquee este potencial de transmisibilidad del virus. Em, entonces, no es que yo me vacuno por mí, porque si no se alcanza la inmunidad de rebaño, pues no se hace absolutamente nada. De esta salimos juntos o definitivamente no salimos y ni siquiera como país, salimos como especie, como planeta, ¿de acuerdo? El gobierno organizó por fases, ya todos saben, hace 2 días salió pues el decreto donde pues iniciamos la fase 2 porque pues el hecho de que estemos tratando de desarrollar este plan de vacunación no hace que sea obligatorio, no quiere decir que sea una camisa de fuerza y que yo estoy en la obligación de vacunarme, no. Eh, y eso de alguna manera hace que el proceso tenga unos reprocesos, el proceso tenga unos reprocesos para poder organizar y priorizar y atender de manera diligente a la población que se cita para que se vacune. Consta de 2 fases. La fase 1 tiene 3 etapas, en donde pues la primera ya sabemos que arrancó cuando llegó el primer lote con las personas mayores de 80 años y la primera línea de atención de los servicios de salud em, de estos pacientes. Hasta donde dejé las noticias iban, como les digo, en el 64% y hace 2 días arrancó, a través de un decreto del ministerio dijo, arrancamos con la fase 2 o la etapa 2 de la fase 1, que está dirigida a las personas entre 60 y 79 años y estas personas que trabajan también en el sector salud, pero que no son de la primera línea, pero que de alguna manera pues también tienen una alta posibilidad de contagiarse. También los médicos tradicionales, los sabedores ancestrales, los estudiantes de todos los programas de salud que se encuentren en práctica, médicos, enfermería, fisioterapia, bacteriólogos, todos esos. Y por último, la etapa 3 de la primera fase son esas personas que están entre 16 y 59 años que tienen
una comorbilidad que ya se las voy a decir cuáles son, o que son cuidadores o talento humano de instituciones educativas, los cuidadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o de adultos mayores, los militares, el personal de la Fiscalía, la Guardia Indígena y la Cimarrona, y el personal de servicios funerarios y afines. Entonces, si vemos en la etapa, la fase 1 es la población priorizada, ¿verdad? Es como decir, sí, o sea, todos tenemos que ser vacunados, pero hay una población que es más propensa de enfermarse y que de que si se enferman tengan complicaciones. La segunda fase es de la otra población, pues que no tiene esos riesgos y tiene dos fases. La etapa 4, que es la de relacionado con los reclusos por el tema del confinamiento, que sabemos que pues no, por muchas razones relacionadas precisamente con nuestras dificultades eh, organizacionales, no pueden cumplir con el tema del distanciamiento mínimo. El personal que se encarga de custodiar a estos reclusos, los bomberos, los socorristas, los habitantes de la calle, los controladores y bomberos aeronáuticos, pilotos y auxiliares de vuelo internacionales. Y en la etapa 5 quedamos el resto de la población, que tiene entre 16 y 59 años. Se supone que el orden para acceder es de 59 hasta que lleguemos a los de 16 años. Si fijamos bien nuestra atención, nos damos cuenta que eh, en este Plan Nacional de Vacunación no se incluyeron los menores de 16 años ni las mujeres embarazadas. No porque la vacuna no sea segura para esta población, sino porque no hay estudios, ¿verdad?, que de alguna manera garanticen que lo podemos usar de manera efectiva. Sí hay casos reportados en los que hay mujeres embarazadas que han sido vacunadas y que no han tenido ningún efecto colateral, pero en nuestro país están por fuera del tema. No se van a vacunar tampoco las personas que estén enfermas con COVID. Eh, y si nosotros nos damos cuenta al sumar, nosotros somos alrededor de casi 50 millones de colombianos, 49 algo, creo que fue lo que vi en las últimas estadísticas, y esto suma más o menos 30 y algo de millones. Para alcanzar la inmunidad del rebaño, les recuerdo pues que necesitamos una cobertura del 60% de la población, o sea, por lo menos en esta población, cubrir ese porcentaje. No es de obligatorio cumplimiento si yo decido no vacunarme y, por ejemplo, estoy en la etapa 1 y digo no, yo con el pasar del tiempo y después de haber revisado el tema con detenimiento, puedo retractarme eh, y decidir si vacunarme y no hay ningún inconveniente, simplemente me reagendo, actualizo mis datos y me actualizan y me dan una fecha para vacunación. Esta es la segunda versión del plan de vacunación. En la primera versión no estaban contemplados que las personas que habían sufrido de COVID se vacunaran. Sin embargo, ya se ha demostrado científicamente que la inmunidad que genera la enfermedad no es tan de la misma calidad que la que genera la vacunación. Entonces, es muy importante que la persona se vacune en la etapa que le toca. O sea, yo tuve COVID, me la voy a colocar en la etapa en la que me corresponde, ¿ok? La que sigue, por favor. Esto es la población correspondiente a la fase 1, que es las 3 primeras etapas, y corresponden a 11.035.000 colombianos de personas priorizadas. Estas son las comorbilidades de las que hablamos en la fase 3, en la población de 16 a 59. Están las enfermedades hipertensivas, la diabetes, la insuficiencia renal, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, el VIH, el cáncer, independientemente del estadio, la tuberculosis, la hepatitis C y la obesidad. Hay otras enfermedades que las personas pueden decir, no, pero es que esto que yo tengo es grave, esto que requiere un tratamiento especial, yo necesito que me prioricen. No, y de hecho, de la última información que revisé antes de entrar a esta capacitación, porque bueno, esta es la réplica de una primera capacitación que hicimos a nivel global con todos nuestros clientes en la parte de recursos humanos, y hasta ese momento no se había contemplado que se consiguieran las vacunas por fuera de lo que estaba contemplado en este plan.
hoy, y ya se viene hablando desde hace un tiempo, que los particulares pueden acceder siempre y cuando generen un procedimiento, ¿verdad?, que justifique la compra. En lo que vi hoy, antes de entrar a la capacitación, es que más o menos en 2 semanas el gobierno estaría habilitando este procedimiento a través del cual las instituciones privadas pueden acceder a la compra de las vacunas, y pues esto se va a hacer, entiendo, que directamente con estas empresas y estos laboratorios que las fabrican. La que sigue, por favor. Em, no podemos pues dejar de pasar esta información. Yo no sé si alguno ha tenido la oportunidad de entrar a esta aplicación del ministerio que se llama Mi Vacuna. Ustedes solamente necesitan un dispositivo electrónico, una conexión a internet, se agrega el número de cédula y le pide la fecha de expedición de la cédula. Yo hice el ejercicio ayer y la primera información que me salió es que no estoy priorizada, o sea, no estaba en la etapa 8. Para poder eh, verificar si estoy en la etapa siguiente, pues tengo que ir entrando por los canales que se van habilitando en la medida que uno va navegando a través de la aplicación. Y es posible que dentro de la información que está en la aplicación, que no es perfecta, porque pues esto apenas se está construyendo y construyendo con una base inicial de las historias clínicas que han aportado las diferentes GPS, pero que puede que no esté actualizada. Hay gente que recientemente fue diagnosticada como hipertensa y todavía pues no hay información contenida porque no la ha visto el médico, en fin, por cualquier de las circunstancias. Entonces, hay posibilidades de que yo pase de una fase 5 de una etapa 5 a una etapa 3, actualizando los datos, soportándolo con información relevante de mi historia clínica. La que sigue, por favor. Esta es la información que tengo con corte 16 de marzo de cómo vamos en vacunación. Eh, Voy a, pues, esto es básicamente para, de alguna manera, corroborar lo que habíamos dicho con aquella otra distribución del mismo día en diferentes países. Para la primera y la segunda dosis, mire, lo que pasa aquí es exactamente igual. Llevamos un total de dosis acumuladas de 976.137, de las cuales solamente 47.210 corresponden a segunda dosis. Pero la noticia positiva y en la que no me quiero equivocar, y por lo tanto voy a revisar aquí en mis apuntes, es que, por ejemplo, en el tema de la vacuna de Sinovac, que en la diapositiva veíamos que hay una eficacia que va entre el 51 al 91%, dependiendo del estudio al que se remita. En los últimos estudios hemos encontrado que hay una efectividad. Acuérdense que la efectividad se refiere a la posibilidad que tengo de enfermarme si entro en contacto con el virus, del 80% con solamente la primera dosis. Y, por ejemplo, hay un estudio en Israel de la vacuna de Pfizer que también demuestra que con solo la primera dosis logramos una efectividad que va entre el 80 y el 85%. Y sobre esto, pues en la comunidad científica, sobre todo médica, pues se ha hablado mucho ante el temor de que el país no tenga el poder de negociación como lo tienen las grandes potencias mundiales para exigir el cumplimiento en los tiempos de estos laboratorios del envío de la segunda dosis. Puede pasar, porque de alguna manera vamos ahí en la cola. eh, Se supone que pues a nivel mundial también deberían manejarse estos principios de equidad, pero no es así. Los países que tienen mayor poder adquisitivo tienen mejores eh, medios de negociación y por lo tanto pueden de alguna manera forzar, obligar a las farmacéuticas con el cumplimiento de los tiempos de entrega. Nosotros pues tendremos que esperar y pues lo que se comenta y lo que nosotros hablamos y a lo que me refiero con estas estadísticas es que definitivamente es preferible tener una dosis a no tener ninguna dosis. La que sigue, por favor. Miren, tan importante esta diapositiva, nos ubica, porque pues con estos cambios en el que pues los terceros también pueden acceder a la negociación con las farmacéuticas de la compra, porque en nuestro país también hay instituciones y hay eh,
personas y entidades con poder adquisitivo que también pueden de alguna manera agilizar la compra por fuera de nuestro plan de vacunación, pero inicialmente estaba pintado de esta manera. El gobierno era el que compraba, negociaba, adquiría y distribuía a la población de acuerdo con la priorización del plan. Esto es lo que va a cambiar en 2 semanas aproximadamente, porque no solamente va a ser el gobierno. La superintendencia vigila el funcionamiento del plan. Hasta ese momento, cuando se montó por primera vez esta diapositiva, no, la conclusión era que no había forma de que terceros pudieran negociar y se hablaba incluso de sanciones económicas y penales en los eventos en los que se encontrara de pronto algún acomodo en la redistribución de estas vacunas para el favorecimiento de algunos. En cuanto a las responsabilidades de las EPS y las entes territoriales, está actualizar las bases de datos de personas. Ellos son los que nos dicen cuántos casos tenemos, cuántos muertos tenemos y además cuántos vacunados llevamos. Las IPS tienen que conservar los biológicos y agendar a las personas de acuerdo con el plan para la aplicación de vacunas, verificando el consentimiento. Registrar a las personas vacunadas en el PIWEB porque esto es lo que garantiza la segunda dosis. ¿Ya? No se pierda la primera en lo posible, pues si se pueden, todos nos podemos colocar la segunda dosis, que es lo ideal, sería maravilloso. Pero ubicándonos en el peor de los escenarios, que fue el ejemplo que les coloqué, pues por eso es tan importante manejar estos porcentajes de eficiencia con una sola dosis de los biológicos que estábamos hablando. El ciudadano normal, ustedes y yo, pues tenemos la responsabilidad de actualizar los datos en la respectiva aseguradora. Hay directorios, existen, ustedes pueden meterse en Google y buscar la línea para actualizar datos de vacunación y todas las EPS ya tienen unas líneas habilitadas. Y las empresas, pues que inicialmente pues, se esperaba que no tuvieran ninguna responsabilidad porque les ha tocado una carga muy importante en todo el manejo de esta contingencia, han sido duramente golpeadas, pues tienen la responsabilidad de capacitar, educar e informar a los trabajadores acerca de este importante Plan Nacional de Vacunación y orientarlos durante el proceso de programación y vacunación según la priorización. Entonces, todos tenemos algo que hacer aquí, ¿verdad? Y es nuestra responsabilidad instruirnos, capacitarnos, aclarar todas las dudas para ojalá lograr llegar a la meta de esa inmunidad de rebaño y poder garantizar que vamos a poder contener esta pandemia. Estos son unos datos de interés para esas personas que dicen, ay, ¿cuántas dosis se han comprado? Son los datos que tenemos de las diferentes vacunas. Como dato relevante, la de Janssen, que es la cuarta que está ahí, es la que solamente se necesita una sola dosis. Es la que seguramente vamos a utilizar o el gobierno va a utilizar en lo que se conoce con el nombre de Colombia Profunda, que dadas las condiciones de carreteras, de vías, se complicaría, por ejemplo, utilizar una Pfizer que necesita además una ultracongelación de menos 70 grados, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que dentro de las compras informadas hay 9 millones de dosis de la de Janssen, que pues tampoco necesita esas condiciones de ultracongelación que, por ejemplo, sí necesita la de Pfizer. ¿A qué sigue, Sandrita? Eh, Decíamos que, por ejemplo, Colombia no es neófita en este tema de vacunar. Todos los que somos papás sabemos que los niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y mujeres en edad fértil hacen parte del Plan Ampliado de Inmunización o PAI y incluso el personal de salud, que no es otra cosa que este plan que garantiza la gratuidad y la colocación a esta población de los biológicos que hacen parte del plan. Entonces, como no es algo nuevo, ya está diseñada desde hace mucho tiempo una red que hace parte del sector público y privado de vacunadores a nivel nacional. Eh, no es algo en lo que seamos tan nuevos y la idea es poder
dar este parte de tranquilidad. Esta es una información, a mí me parece muy importante y relevante, eh, para, pues, de alguna manera que sepan, pues, que no es que, de Bogotá tienen que ir hasta allá, hasta la punta del Amazonas, que miren que está pintadito de verde, quiere decir que si bien la mayor parte del departamento no tiene esa gran cantidad de vacunadores, allá en donde está más cerca de Brasil, en donde está la variable P1 de Manaus, sí hay un número considerable de esta personal. La que sigue, por favor. Bueno, ahora pues hablando un poquito del tema de mitos y verdades, y en la que pues seguramente nos vamos a detener en el tema de las preguntas que surjan, y por lo que decimos que pues no hay preguntas malas y los invitamos a que las hagan todas. Eh, Tenemos que dentro de los mitos, hasta hace muy poco, yo creo que ya casi no se dice que la pandemia es un invento de las noticias que no existe. Yo ya hace rato ya dejé de escuchar eso. Eh, Creo que a nadie le queda la menor duda de que es muy real. Otro de los mitos es que el virus fue inventado por los chinos con apoyo de otros gobiernos. Imagínense, China llevó una de las peores partes. Eso también, pues, eh, fue sometido a estudios. Hasta hace poco la Organización Mundial de la Salud seguía haciendo estas revisiones en Wuhan específicamente de estas condiciones que favorecieron la mutación del virus para que se propagara en los humanos. Eh, que el virus solamente mata a gente vieja, sabemos que no. En las noticias está ampliamente difundido y documentado, pues que de todo tipo de población se presentan casos y también muertes. Em, que todos debemos tomar ivermectina, citromicina y dióxido de cloro. eh, y en este sentido hay varias observaciones. Uno, que lo toman de manera preventiva para evitar que me dé, y otros que lo toman como parte del tratamiento en el caso de que se presenten algunos síntomas. No hay estudios, no hay estudios. Si bien sí fue utilizado en diferentes geografías como en el Ecuador, incluso aquí en Colombia, en Cali, no son medicamentos que tengan un efecto adverso importante, son de cuidado porque pues todos los medicamentos tienen un tránsito a nivel de hígado y a nivel de riñón que pueden, pasadas las dosis, afectar su buen funcionamiento. Entonces, no está indicado, no hay estudios que refuercen el uso para evitar ni para tratar este tipo de patología. Como soy joven, no me va a pasar nada, seguramente. Ya sabemos que de 100 personas que se infectan por COVID, seguramente 80 van a tener síntomas leves o no van a tener. Y hay un 20% que es una población importante en la que los síntomas son entre moderados, severos, y esta población joven sí es importante en este proceso de fisiopatología porque son los que contagian a la población mayor. Entonces, eh, es lo mismo, nos afectamos absolutamente todos. No creo que me toque o le toque a alguien de mi familia. Yo creo que ahora tampoco nadie se atreve a decir eso. El otro punto es que si me contagio fue trabajando. Ya este virus es de amplia diseminación, se encuentra en el ambiente. Lo único que garantiza, y lo que nos mantuvo la contención de mayores números de casos en nuestro país fueron las medidas ampliamente difundidas desde que arrancó esta pandemia, que fueron pues el lavado de manos, el uso del elemento de protección visual, respiratorio, el distanciamiento social, etcétera. Para eso la empresa me paga un seguro médico y usando el tapabocas en el viaje no me va a pasar nada. Realidades sobre el virus. El virus es una realidad, ha cobrado más de 2 millones de personas, como vimos en las estadísticas anteriores. No hay ninguna prueba que certifique que esto es un invento. No existe, no se ha podido demostrar. Los virus, igual que nosotros, son adaptativos. El virus mutó y seguirá mutando para prevalecer, ¿cierto? Entonces, de nosotros depende cercar este proceso de adaptabilidad que él pueda ir desarrollando. El COVID ha cobrado la vida de adultos, jóvenes, adolescentes e incluso de niños, es una realidad. Y, por supuesto, con menor frecuencia. No distingue raza, género, ocupación o edad. En algunas de las capacitaciones a las que yo asistí, sí
le escuché a uno de los especialistas que decía que tiene cierta, es un poco más frecuente en hombres, no es que sea una diferencia muy importante, pero los estudios así lo demuestran. Pero en el tema, por ejemplo, del síndrome post-COVID, que es una de las situaciones en las que caen las personas después de salir de la enfermedad, que entre otras cosas incluye el dolor muscular, la fatiga que no solamente es física, sino que también es mental y que también está relacionada o que no mejora con el descanso. Ese síndrome post-COVID está más relacionado con el género femenino. Consumir medicamentos y sustancias químicas puede ser solo una coincidencia, incluso puede ser peligroso. Cualquier medicamento debe ser usado bajo supervisión médica y en el momento oportuno. Y aquí es donde yo les quería hacer una aclaración importante. Si bien se acuerdan que decíamos que antes, en los primeros picos, nuestra letalidad llegó incluso a los 400 fallecimientos diarios y actualmente estamos en 130, se le atribuye al manejo, ¿verdad? Que a lo largo de todos estos meses han ido desarrollando y, y mejorando las instituciones de salud para las complicaciones por esta enfermedad. O sea, al principio no se sabía exactamente cuál era el tratamiento que se le tenía que poner a un paciente. Ya se sabe cuáles son los estudios para verificar si es posible que tenga unas complicaciones graves. Entonces, los médicos hacen con estos estudios una predicción de las posibles complicaciones y por lo tanto se preparan mucho mejor y por eso la letalidad también ha disminuido. No es el uso de la ivermectina lo que ha generado esto. No hay tratamiento ni cura específica contra el COVID. em, Así es. Los jóvenes tienen menos percepción del riesgo de morir. Eso es cierto. Entonces, se cuidan mucho menos, son más irresponsables en cuanto a las medidas de prevención. La que sigue, por favor. Otros mitos es que la vacunación produce la enfermedad. Eso sale siempre en cada capacitación que hacemos. Hay una pregunta que dice, pero la vacunación enferma. Pues habíamos dicho que uno de los efectos, de los grupos de efectos adversos está la coincidencia. O sea, te puedes enfermar, sí, en los casos en los que viene eh, como de manera subyacente una infección en el momento en que te estás vacunando. Pero no es que la vacunación es la que te está enfermando en sí. En las vacunas se implantan rastreadores y chips de seguimiento, eso también se dijo mucho, se especuló muchísimo en el tema y es como creo que de uno de los mitos eh, que más hay que erradicar para poder lograr que la mayor parte de nuestra población se vacune. La vacuna afecta el ADN de la célula, es decir, se afecta la genética, pues esto también es falso. Y la vacuna me va a producir enfermedades, incluso cáncer. No está fundamentado en ningún estudio ni hay ninguna revisión relacionada. Había una revisión que estaba haciendo esta semana la Organización Mundial de la Salud de la vacuna de AstraZeneca porque en países de Europa como Alemania, Italia, España habían prohibido el uso de esta vacuna porque algunos pacientes habían presentado efectos tromboembólicos. Se hizo la revisión, pues las enfermedades tromboembólicas son de las enfermedades más frecuentes. Es como si dijéramos, por poner otro ejemplo más o menos parecido, pues nuestra primera grupo priorizado fue el de los mayores de 80 años y es más probable que una persona de 80 años se muera que una persona joven, ¿cierto? Y no necesariamente está relacionado con que se haya vacunado o no. Entonces, lo mismo ocurre con las enfermedades tromboembólicas. Es así que de las últimas noticias que leí ahorita es que Italia ya autorizó la reactivación de la vacunación con este biológico de AstraZeneca a partir del viernes. En cuanto a las realidades sobre la vacunación, está que es un método para reducir la transmisión, que es lo que es nuestro objetivo, y por ende prevendrá la muerte de muchísimas personas. No afecta la genética, ni mucho menos implanta rastreadores ni chips. Activa el sistema inmune a pesar de que el virus muta en un primer frente de batalla. Las vacunas pueden generar contados efectos secundarios en algunas personas, igual que lo pueden generar los medicamentos o algunos alimentos. Miren que las redes sociales hacen parte del problema, pero también pueden hacer parte de la solución. Y el tema de los movimientos antivacunas
pues se ha demostrado que de alguna manera han permitido que se reactiven los contagios de patologías a lo largo del tiempo, como las de polio, sarampión, difteria, tosferina, papera y otros. Entonces, súper importante como tener claro toda esta información. La que sigue, por favor, Sandrita, creo que ya nos falta una. Exacto. Recordarles pues que antes de que llegaran las vacunas, de alguna manera habíamos logrado, a través de todo este cambio cultural por el que hemos pasado, pues nunca antes nos hubiéramos imaginado que al salir a la calle íbamos a encontrar a todo el mundo con tapaboca, en un supermercado que la gente mantuviera la distancia, en ciudades como donde yo estoy, que es Barranquilla, donde la gente es tan pegachentosa, abrazadora, eh, pues, la costumbre ahora es lo más lejito y de pronto con el codo o con el pie. eh, Dependiendo de lo que nosotros hagamos, así serán las consecuencias. Entonces, la decisión es nuestra. Ojalá seamos responsables en la toma de estas decisiones porque el bienestar se traduce en el beneficio de todos nosotros. Aprovechamos entonces para responder las preguntas, Sandrita. Sí, Berta, muchísimas gracias, muy interesante toda la información. Las personas que tengan preguntas, este es el momento para realizarlas. No les dé pena, si escucharon un mito que les dijeron, es el momento para pedir esta asesoría aquí con Berta. Sandra, buenas tardes. Hola, Jaime, ¿cómo va? Muy bien, ¿y usted, Sandrita? Una pregunta ahorita que la doctora mencionaba que pues el gobierno está estudiando la posibilidad de autorizar a las compañías para que adquieran las vacunas para sus empleados. ¿Ha considerado la posibilidad? Bueno, es una pregunta muy importante. Como lo mencionaba Berta al inicio, no es, digamos que no es obligatorio que la persona se pueda aplicar la vacuna, pero sí es una responsabilidad de nosotros empezar a llegar a los colaboradores de esta forma, con charlas de sensibilización para dar información real, para bajar un poquito esos mitos y de pronto perder también el miedo. Sin embargo, pues cuando llegue el momento, porque lo mencionaba Berta también en la otra charla, se ha hablado que puede ser ya comprada por particulares, pero lo decíamos, no está definido de qué forma. No está definido si cuando se habla de particulares puede ser que las medicinas prepagadas van a poder tener acceso a la vacuna y las personas que tengan, por ejemplo, medicinas prepagadas, planes adicionales de salud puedan adquirirla o van a ser los laboratorios y cualquier persona particular se puede dirigir allí o puede ser la empresa, pero desde qué punto la empresa comprar la vacuna. Entonces, todavía, digamos que está en procesos aparte, creería yo que cuando llegue ese momento en que se abra, digamos, esa posibilidad, tendríamos que revisar como compañía porque también se derivan otras cosas importantes y es, como lo mencionaba Berta, una vacuna sí puede tener obviamente alguna reacción. Entonces, en dado caso, o sea, lo digo yo, digamos que a un futuro, uno puede decir, bueno, es que la compañía me puso la vacuna y a mí me dio tal cosa. ¿Sí? Entonces yo creo que cuando llegue el momento en que de pronto en las indicaciones un poquito más reales y ya más acertadas sobre cómo va a ser esa compra particular, si la compañía va a tener acceso o no, si van a ser las medicinas prepagadas, yo creo que vamos a poder tomar ya internamente, me imagino que con la alta gerencia, una decisión pues mucho más acertada. Pero, Sí, mire, la noticia decía hoy así. Mediante la resolución se busca dar un inicio de negociación con las farmacéuticas. Habló fue Sandra Forero, la presidenta de Camacol, y dice específicamente que en 2 semanas el ministerio expedirá la resolución que habilita la fase de negociación por parte de los privados para la compra de vacunas. O sea, no está contemplado ni de qué privados está hablando, pues, la resolución que va a habilitar. Como todo, esto se va actualizando permanentemente y seguramente tendremos otro espacio en el que hagamos una actualización de esta capacitación que estamos dictando el día de hoy. Pero los invito a que hoy respondamos todas las dudas, que hagamos el ejercicio y nos metamos en la aplicación del ministerio para ver en qué estadio estamos, en qué etapa estamos.
y ir como de alguna manera familiarizándonos con este proceso. Ok, listo. ¿Alguien más tiene otra pregunta? A veces cuando uno hace la segunda capacitación se le vuelan una cantidad de cosas porque creo que ya las dije y espero pues que no haya sido, no sé, Sandrita, tú que estabas desde allá, desde los toros. La pregunta, bueno, creo que Gonzalo, ¿tienes una pregunta? Sí, buenas tardes. Mira, es más como un mito. Eh, es muy curioso que el virus haya iniciado en China, ¿cierto? Y que ahora queramos aplicarnos vacunas chinas. Entonces, eso genera como una gran desconfianza, por lo menos en el medio en el que estoy yo. Genera desconfianza y dice la gente, no quiero usar, no quisiera aplicarme la vacuna china. Puede haber algo detrás de ello. Bueno, ¿Cuál es la posición en ese de sentido, pues yo les decía que específicamente esta vacuna china, Gabriel. la vacuna esta de Sinovac, que es la china, en uno de los últimos estudios que no me lo compartieron, pero me confirmaron que el dato es real, demostró que con la primera dosis tiene una efectividad del 80%. Pero en una capacitación anterior, en la que, de las que nos compartieron a nosotros, de las primeras que salieron, alguien hizo la pregunta de que si yo me coloco una vacuna en la que de pronto no confío mucho, puedo después volverme a vacunar con otra que de acuerdo con la eficacia yo considere que sea mejor. Y en la medida que se vayan abriendo como el abanico de posibilidades. La respuesta que dio mi compañero de ellos es, porque pues podemos pensar de que esta no es tan efectiva. ¿Se acuerda que yo les mostraba que la eficacia de la de Sinovac estaba entre el 51 en un estudio que se hizo en Brasil, pero solamente con más o menos 100 personas del sector salud, contra un de 51 a 91% de un estudio que se hizo en Turquía con una población muchísimo más grande? Entonces, lo que hablan, señor Gonzalo, realmente son los estudios, o sea, los estudios que llevan instituciones como las escuelas de medicina, las sociedades médicas, las organizaciones y las universidades a través de revistas científicas. Entonces, es como sobre lo que nos apoyamos para poder responder estas inquietudes. Hay mucha desconfianza desde el inicio de la pandemia. Estamos pensando que pues todo lo que hemos venido desarrollando en la capacitación, incluso que no era real. La invitación es como a revisar bien el tema, a buscar esta información de la que yo le estoy hablando, que existe a través de los estudios de esta vacuna de Sinovac, que es la china, para pues ver de alguna manera si genera un poquito más de tranquilidad. No son muchas las que se compraron acá para el país, sin embargo, de acuerdo con la diapositiva que vimos, pero seguramente pues a alguien le puede tocar dentro del plan, dependiendo de la ubicación geográfica, porque no hay la posibilidad del tema de la ultracongelación, por ejemplo, que tenga que acceder a una vacuna diferente a la Pfizer. Muchas gracias. Ok. Gabriel, ¿tú querías hacer alguna pregunta? No, Sandrita, qué pena, es que se me abrió aquí el micrófono, no se preocupe. Bueno, listo. Alguien preguntó en la charla pasada que me pareció interesante, que por qué si Chile fue uno de los países que primero adquirió, pues digamos, las vacunas e inició su plan de vacunación y en teoría, pues, digamos que tienen un gran alcance en la población que ya está vacunada, ¿por qué en estos momentos está pasando nuevamente uno de los picos más altos de pandemia, siendo que ya pues iniciaron su plan de vacunación antes? Bueno, hay muchas estadísticas, yo traté de tomar la información más relevante. Sin embargo, no estoy tan segura de que Chile esté pasando por un nuevo pico. Inicialmente, pues arranco con esa confesión. Sin embargo,
lo que les decíamos cuando estábamos hablando de vacunación específicamente es que los virus, y cuando hablamos de reinfección o de nuevas infecciones, obedecen principalmente a la facultad que tienen los virus de mutar. Entonces, no sé si dije el dato, estamos hablando que a finales de febrero a nivel del mundo se encontraron aproximadamente 1.002 variantes de esta minúscula partícula de vida que es el virus del SARS-CoV-2. Y de esas, las variables más interesantes que en la presentación anterior también nos preguntaban de una variable francesa que confirmaba que tampoco encontré pues información relacionada con qué, porque la pregunta específica era de esta variable francesa, que seguramente sí hay. De hecho, en algún momento se habló también de una mutación de la variante que se maneja aquí en nuestro país, pero que de esta variante francesa la, la, la situación particular era que en las pruebas de PCR no marcaban como positivas. Entonces me tocó confirmar que efectivamente no tengo esa información y que por eso pues seguramente vamos a necesitar otro espacio en la medida que esto se vaya siguiendo, pues se siga desenredando un poquito el hilo en la materia esta tan interesante que nos ha tocado aplicar a todos. En la medida que se vaya presentando información y se vayan presentando casos, salen nuevos estudios. Esta historia no ha terminado de contarse, apenas estamos iniciando. Como lo decíamos, solamente llevamos 4 meses de historia de vacunación, 4 meses de farmacovigilancia, en la que pues en muy poquito tiempo es una enfermedad que es relativamente nueva y que bueno, en algo en lo que estamos seguros es que no podemos confiarnos ni bajar la guardia, sino que tenemos que procurar seguir y mantener estas medidas de prevención y en la medida de las posibilidades, que es lo que estaba garantizando el país, participar en este proceso de vacunación para lograr cercarlo, para que este virus pierda esta posibilidad de transmisibilidad que en este momento es en la que nos tiene a todos confinados, algunos trabajando desde casa y a otros pues con algunas pérdidas importantes a nivel familiar o social de seres muy importantes para ellos. Ok. No sé, aquí hay una en el chat, no sé si ya la leíste o no era nada, ya se No, borró. no. Ok. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? En la charla pasada nos preguntaban qué es... Hola, Sandri. Ah, sí. Ah, bueno. Alex, ¿cómo ¿Cómo vas? estás? Bien. Pues básicamente es, digamos, tú hablabas de varias cepas que ya están a nivel mundial. Eh, ¿Esta vacuna pues nos va a proteger contra qué cepas o... Ah, interesantísima la pregunta. Sí, de hecho yo pensé, por eso es que decía que cuando uno repite la capacitación a veces cree que dice, y porque ya lo dijo, pero no lo había dicho. Eh, la noticia buena, a pesar de, pues, de que hay tantas cepas, es que para estas variables que han tomado tanta relevancia por pues, las implicaciones que ha tenido en estos países como Reino Unido, Sudáfrica y en Brasil, es que los biológicos que se encuentran actualmente disponibles en el mundo son efectivos contra estas cepas. Ya, o sea, hay muchas cepas, pero todas no son igualmente infectantes. Y otra información súper importante es que el virus trata de prevalecer, no sé si lo dije o no, y en esta capacidad de mutación pierde un poquito lo que tiene que ver con la letalidad. O sea, él hace, en su mutación trata de garantizar es que la transmisibilidad sea mayor. Por ejemplo, en la cepa P1 de Manaus, la transmisibilidad o el porcentaje de contagio aumentó, es mayor en un 60%, pero es mucho menos letal, ¿de acuerdo? Entonces, son estas consideraciones las que se van, en la medida que la enfermedad se va identificando y se va desarrollando, que se pueden ir diciendo y se pueden ir contando. Pero como te digo, lo último no está dicho, estamos apenas como entendiendo y conociendo un poco toda esta información y es el mismo comportamiento para todos los virus, incluso las bacterias. Ustedes saben que también de alguna manera tienen la capacidad de generar cierta resistencia a algunos de los tratamientos más efectivos que han salido para combatirlas. Entonces, por eso es que es tan importante que
que las cosas se hagan de manera oportuna y efectiva. Es importante que la población se vacune masivamente para, de alguna manera, detener este contagio. El problema es que aquí no tenemos muchas vacunas para hacerlo así masivamente, entonces hay que hacerlo ordenadamente. Ok, muchas gracias. Es decir, que los que ya tuvimos COVID es como si ya tuviéramos la vacuna. O No, sea, la señora. pregunta. Ok, o sea, digamos, sí, es que esa es como siempre la duda, porque hablaba la otra vez con el pediatra de mis hijas y él me decía que, que pues el haber tenido ya el COVID, digamos que no había estudios que demostraran que uno se vacunara nuevamente y qué reacción tuviera el cuerpo con respecto, pues porque se supone que ya tienes tú el linfocito de defensa en tu organismo. Entiendo pues según Y lo con que... esa activación, sí. Exacto, que lo que uno... Efectivamente, te genera una protección, pero no es de la misma calidad que te genera la vacuna. Y por eso les decía que esta es la segunda versión del plan de vacunación. En el primero no estaban contempladas las personas que habían sufrido de COVID. Entonces, tanto se ha revisado el tema, ¿verdad? Que en esta segunda versión del Plan Nacional de Vacunación están incluidos incluso las personas. Inicialmente no, pero como las cosas se van revisando y se van actualizando y por eso estamos llenos de decretos y de actualizaciones, en este momento sí están incluidos dentro del plan de vacunación en la etapa en la que le corresponde. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es de mejor calidad esta protección que genera la vacuna a la que genera, pero por supuesto que también tienes una protección inicial. Lo que pasa es que como tampoco tenemos estudios a largo plazo de qué tanto tiempo se mantiene esa protección después de que te infectas porque la enfermedad es muy joven, ¿ya? Sí, claro. Sino que pues yo dudo un poco en cuanto a que sea de mejor calidad lo que produce tu cuerpo a lo que te, te ponen. O sea, como que lo que produce tu cuerpo pues tiene que ser de buena calidad porque pues logró defenderte por ahí del virus. O, Mira, bueno, tan es así la revisión que se hizo del tema que imagínate nosotros en un país en donde las vacunas son contadas. O sea, no se pusieron a dejar por fuera a esta población con ese argumento. Buenas tardes, Buenas tardes, señor Tomás. mucho gusto, Tomás. La pregunta mía es la siguiente: ¿por qué si esa vacuna son de alta calidad, por qué su efectividad o inoculación dura solamente 40 días? Gracias. No entendí la pregunta. La La efectividad. No, te pregunto, si esa vacuna que está saliendo, llámese de la casa comercial que sea, Que son sea, tan ajá. efectivas contra COVID, ¿por qué solamente duran 40 días trabajando dentro del organismo humano? No, yo no dije que duraran 40 días trabajando en el organismo. No sé de dónde No, sacó. perdón, no es que usted haya dicho ahora, Ah, pero ok, es lo que, perfecto. eso es lo que se está haciendo porque a mi mamá la vacunaron ahorita el 15 y la programaron para abril. Si no saca fecha del día que la vacunaron, a la programación son 40 días para la segunda dosis. Y Así es. todas las vacunas están siendo programadas la segunda dosis para los 40 días. Entonces la pregunta es bien, si son si son vacunas de alta calidad, ¿por qué solamente duran trabajando 40 días? No, no es que duren trabajando 40 días, sino que, y no solamente las vacunas del COVID, o sea, la mayoría de los biológicos que se han elaborado a lo largo de los tiempos para la prevención de todas las enfermedades requieren alguna nueva aplicación de 2, incluso 3 dosis, hasta refuerzos después de un año, para de alguna manera garantizar este efecto y esta como reeducación de nuestro sistema de defensa para que esté preparado en este caso. Entonces, estamos mezclando dos cosas. Un punto es el hecho de que requiera 2 dosis y otro punto es el de la efectividad en las que yo les decía que ninguna de las vacunas definitivamente tiene una efectividad del 100%. Es decir, yo me la pongo, pero ninguna me garantiza que por ningún motivo me vaya a enfermar. Lo que se busca es que si me llego a enfermar, no vaya a tener unas complicaciones graves, que fue una de las diapositivas que mostré. No, pero ve acá, si hay vacunas que son efectivas al 100%. Te pongo un ejemplo, la DPT. La DPT es una vacuna efectiva al 100%, que después a los 5 o 6 años te ponen un refuerzo si uno quiere
Ya, es opcional, pero así Sí, es pero vacuna no está, efectiva. sí, Ya. claro. Estoy diciendo es que de las 6 que están en el mundo actualmente para COVID, ninguna tiene una efectividad del 100%. Ahí se los mostré en una diapositiva. En los estudios actuales, yo no digo que más adelante, si hacen, salga una vacuna diferente que nos genere una efectividad. En este momento, de lo que tenemos y la información que tenemos, es que la efectividad va en eso. En este momento va en eso. Yo digo más bien que esto se ha convertido en una guerra no tanto ideológica, sino económica, entre todas esas transnacionales, llámese países, llámese toda la que se quiere llamar, porque dicen que esta no sirve, que esta la usa trombo, que aquella sí sirve. Entonces, al fin y al cabo, tienen a uno como ser humano, primero, lo tienen a uno sometido a una presión psicológica con la cuestión del virus. Y segundo, peor, que dicen de que esta sirve, de que ahí no sirve, de que esta no sirve. Entonces, cuando uno venga a vacunar, uno no sabe ni si se deja uno vacunar, ni si no, porque dicen que esta sirve, que ya no sirve. Entonces, fíjate tú que esto además se ha No, vuelto, discúlpeme, o es, señor Tomás. El objetivo de la capacitación era, con toda la información que se les compartió, que de alguna manera aclararan todas estas dudas, ¿verdad? Y pudieran de una manera responsable decidir si se vacunaban o no. Porque como lo hemos repetido en varias ocasiones, no es una camisa de fuerza. Sin embargo, se necesita un efecto en una población lo suficientemente grande para lograr contener la transmisibilidad del virus, que desafortunadamente sigue cobrando vidas. O sea, no se trata de temores individuales, se trata de un bien común en el que, pues, de alguna manera hemos sido tocados unos más que otros y afectados unos más que otros en complicaciones que incluso, pues, después de haber salido de la enfermedad se pueden estar presentando en este momento, lo que hablamos del síndrome post-COVID, que puede ser un poquito más complicado que incluso la enfermedad en sí. El tema psicológico, que usted también lo menciona muy bien, relacionado con lo que ha traído el confinamiento, el estrés por la situación, también se está estudiando. O sea, todo eso se va llevando de manera paralela a los estudios en todos los aspectos relacionados con lo directo y con lo indirecto que viene afectando esta enfermedad. Aquí hay otra preguntita en el chat, no sé si la alcanzas a ver, Sandrita. Yo porque no, yo no veo nada en el chat. Ah, bueno, ya lo vi. Doctora, buena tarde. ¿El virus tiene la capacidad de escoger un organismo en particular? Porque en algunos casos infecta solo a un miembro de la familia en contacto permanente con todos y otros no salen. Bueno, esa pregunta y a veces dentro de mi experiencia eh, como médico y de seguimiento de casos, hacía que algunas personas me dijeran, yo creo que a mí no me dio COVID. O sea, negaban o pensaban que el PCR había reportado de pronto un falso positivo. Es decir, la manera que yo puedo confirmar que tuve o no tuve una enfermedad es a través de la prueba que yo le llamo la prueba de oro, que es la PCR. Sin embargo, la PCR tampoco es 100% está exenta de un posible falso negativo o un falso positivo. Falso positivo es que sale positivo, pero la persona realmente no estaba enferma, o un falso negativo que salió negativo, pero la persona sí la tenía. Entonces, este cuestionamiento se hace con alguna frecuencia cuando en un grupo familiar se infecta una sola persona y las otras personas que están muy cerquita de él, de esa persona, no se contagiaron, ¿verdad? Y ustedes se dan cuenta que la reacción y la responsabilidad que tiene la EPS, a la que se encuentra afiliada a la persona, es que si a mí me reporta un PCR positivo, es que a mis personas cercanas, a mis contactos directos a nivel familiar, le tienen que hacer la prueba. Pero no quiere decir necesariamente que también les va a salir. Podemos hacer otra capacitación de esto, de las pruebas, o sea, no de las vacunas, ni de la historia, ni de la epidemiología, sino de los posibles reportes que se pueden obtener de las diferentes pruebas que tenemos actualmente en el mercado y que, como les digo, no son 100% confiables, aunque desde mi punto de vista la más confiable efectivamente es la PCR.
pero puede pasar, o sea, puede pasar, no porque tenga predilección por una persona en particular, aunque yo he leído y he encontrado que el COVID, como les decía, tiene alguna predilección por los hombres, las personas de género masculino, y además también leí en algún momento de todo este histórico por las personas que son del tipo A. Aquí eso ha sido suficiente para que mi familia nos cuidemos todos porque todos somos A, tenemos el tipo de sangre A. Entonces, y también eso está relacionado con que hay unas personas que les da de una manera más fuerte que a otras. Hay grupos de familias a las que les cobra varias pasadas por UCI de varios miembros, ¿verdad? Incluso algunos fallecimientos de un mismo grupo y hay gente o grupos familiares a las que les da muy leve o no les da ningún síntoma. Entonces, un PCR negativo dentro de este mismo grupo familiar donde me está preguntando Andrés, puede ser que la persona sí sea positivo, pero el PCR que le hicieron al familiar, lo hicieron antes de que la réplica viral se diera dentro del tiempo y por lo tanto dio negativo y además era sintomático. Entonces no quiere decir que no la tuviera, sino que definitivamente era un hallazgo y una particularidad. ¿Qué pasa? Que las EPS no tienen tantos recursos para estar repitiendo pruebas para poder confirmar si será un falso positivo o será un falso negativo. O sea, si tiene síntomas, tiene PCR positivo, es COVID. Pero si al familiar no tiene síntomas y el PCR, aunque se haya hecho dentro de poquito tiempo, le dio negativo, pues nos quedamos en muchos casos con ese reporte como negativo. Tuvimos una época, creo que fue a finales de diciembre, a principios de enero, en las que se presentó un represamiento tanto en los servicios de salud como para la realización y la entrega de resultados. Estos represamientos también pueden generar errores humanos, ¿verdad? Porque pues es más fácil equivocarse con la transcripción de un número, un volumen importante de reportes que con unos cuantos. Entonces, todas esas consideraciones hay que tenerlas. Espero pues que haya podido aclarar. Sandrita, yo quedo a disposición de la posibilidad, de la opción de revisar actualizaciones en un tiempo, dependiendo cómo se vaya desarrollando esto, sin ningún inconveniente. Y miramos los últimos avances en estudios, en vacunación, en efectos adversos, en compras por terceros, etcétera. Gracias, Berta. Igual como les comentamos al inicio, la charla fue grabada, se las vamos a enviar a ustedes por correo electrónico. Una vez podamos realizar la descarga, les vamos a enviar la URL también para que ustedes puedan consultar el tema de vacunación y que ustedes puedan compartir esta información también a sus familias. O sea, digamos que precisamente por todo eso que escuchamos en la televisión de los amigos y demás, queríamos hacer esta charla para que ustedes tuvieran una información verídica por parte de un médico explicando un poquito más a fondo esas cosas que de pronto no entendíamos, de qué forma son todas las vacunas que hay en el mercado, cuál es su efectividad. Uno escucha tantas cosas que yo creo que esto nos da un poquito de mayor claridad frente al plan de vacunación. Aquí, como les mencionaba, no es que estemos diciendo vacúnense, no vacúnense, estamos tratando de promover porque pues vemos que es la única opción para poder hacer pues detención del virus, pero realmente el objetivo de la capacitación es poderles proporcionar a ustedes información de la mano de expertos. Ese es el enfoque. Si ustedes llegan a tener preguntas, con gusto nos las pueden hacer vía correo electrónico y nosotros remitimos las preguntas a Berta para que ella pueda hacer, pues contestar las preguntas, ¿listo? Y muchísimas gracias a todos, pues por la asistencia. Y muchas gracias. Gracias a ti, Sandrita. Bueno, que estén muy bien. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.